¿Has visto alguna vez un avión con un motor incrustado en la cola y pensaste que era lo más normal del mundo? Lo fue. Durante 2 décadas dominaron los cielos, llevando a millones de pasajeros a través de océanos y continentes. Eran los trirreactores, máquinas con 3 motores que parecían el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Sin embargo, hoy han desaparecido casi por completo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo una solución brillante se convirtió en un recuerdo de museo. Imagina que estamos en 1968. La aviación vive su edad dorada. Cada año hay más pasajeros, más rutas, más ambiciones. El mundo quiere volar más lejos, más rápido y con más comodidad. Pero había un obstáculo invisible. Las reglas de seguridad de la época impedían a un avión con 2 motores alejarse más de 1 hora de un aeropuerto alterno. La lógica era simple. Si uno fallaba, el otro no siempre era suficiente para salvar un vuelo a mitad del océano. Por eso los grandes protagonistas eran aviones de 4 motores, robustos, seguros, pero hambrientos de combustible. Y justo allí aparece la primera gran idea, un avión con 3 motores. El Boeing 727 abrió camino con un diseño que parecía salido del futuro. 2 motores en la parte trasera y un tercero incrustado en la cola, alimentado por un conducto en forma de S ideal para operar en aeropuertos complicados, con pistas cortas y a gran altura. Rápidamente se convirtió en un éxito comercial. Más de 1.800 unidades vendidas. Pero ese solo fue el preludio. El verdadero duelo de los 3 motores vendría en la década siguiente, cuando McDonnell Douglas presentó el DC-10 y Lockheed apostó por el L-1011 TriStar. Ambos nacieron de un mismo pedido. American Airlines quería un avión más pequeño que el 747, capaz de cruzar el Atlántico sin cargar 4 motores. Y tanto McDonnell Douglas como Lockheed aceptaron el reto. El resultado fueron 2 gigantes de 3 motores que parecían capaces de cambiar la historia de la aviación. El TriStar ofrecía aviónica avanzada, sistemas automáticos de aterrizaje y un nivel de confort que le valió el apodo de el Rolls-Royce de los cielos. El DC-10, más versátil, se adaptaba a vuelos de corto, medio y largo alcance, siendo un comodín para aerolíneas que querían flexibilidad. 3 motores significaban seguridad para cruzar océanos, menos consumo que un cuatrimotor y más libertad que un bimotor. Todo parecía encajar. Pero la aviación no solo avanza por diseños brillantes. También evoluciona con la tecnología de los motores. Y en los años 80 ocurrió un cambio silencioso que lo transformó todo. Los nuevos motores de 2 turbinas empezaron a demostrar una fiabilidad tan alta que la vieja regla de los 60 minutos comenzó a tambalearse. Surgió una sigla que cambió las reglas del juego. ETOPS, que autorizaba a los aviones de 2 motores a volar más lejos de cualquier aeropuerto alternativo. Primero 120 minutos, luego 180, después 240 y hasta 370. De pronto, lo que hacía único al trirreactor dejó de ser una ventaja. ¿Para qué mantener 3 motores si 2 eran suficientes? Más baratos de operar y menos complicados de reparar. Aquí abrimos un primer bucle. El tercer motor, símbolo de potencia, se convertiría poco a poco en una carga. Y un segundo. El prestigio de estas aeronaves sería puesto a prueba por la dura realidad de los accidentes y los costos. El mantenimiento fue uno de los grandes problemas. Ese motor trasero, tan elegante en fotos promocionales, era un quebradero de cabeza para los técnicos. En el L-1011, el aire debía pasar por un conducto curvado y pesado que encarecía las reparaciones. En el DC-10, la entrada directa simplificaba el diseño, pero añadía inestabilidad aerodinámica. Y cuando llegaba el momento de sustituir una turbina, todo era un dolor logístico. Había que trabajar a 10 metros de altura, con grúas especiales, durante días. Mientras tanto, en un bimotor los mecánicos podían cambiar un motor en cuestión de horas. La fragilidad de este equilibrio se hizo dolorosamente visible en 1979, cuando un DC-10 de American Airlines se estrelló en Chicago tras desprenderse un motor en pleno despegue. No fue un fallo de diseño directo, pero la tragedia, que costó 273 vidas, encendió todas las alarmas. A partir de ese momento,
El prestigio del DC-10 quedó marcado y la confianza pública en los trirreactores nunca volvió a ser la misma. Mientras tanto, Boeing desarrollaba el 767 y Airbus introducía el A310. Ambos eran bimotores que, gracias a ETOPS, podían cruzar océanos de forma segura. Menos motores, menos combustible, menos mantenimiento. Los números eran implacables. El tercer motor dejó de ser una necesidad y se convirtió en un lujo innecesario. Y para entender la magnitud del salto tecnológico basta un dato. Un motor actual, como el G9X, puede generar más empuje por sí solo que los 3 motores juntos de un DC-10. Ese poder hizo que los gigantes de 3 turbinas quedaran obsoletos de un plumazo. Lockheed no logró salvar al L-1011, que apenas alcanzó 250 unidades producidas. McDonnell Douglas intentó una segunda vida con el MD-11, una versión modernizada del DC-10, con más alcance y mejores sistemas. Pero llegó tarde. ETOPS ya era la norma, y las aerolíneas preferían el flamante Boeing 777. El mercado decidió con frialdad. En los años 90, la presión por reducir costos acabó de sentenciar a los trirreactores. Aerolíneas que durante años los habían defendido, como Singapore Airlines, British Airways o American, comenzaron a retirarlos. Incluso FedEx, gran defensora del MD-11 como carguero, reconoció que mantener 3 motores ya no compensaba. El primero de los bucles se cierra. El tercer motor, que en los 70 era la clave de la innovación, se convirtió en la causa de su extinción. El segundo también. La percepción de seguridad y prestigio que tuvieron estas aeronaves se quebró frente a la confiabilidad imbatible de los bimotores. Hoy, los trirreactores casi han desaparecido. El último vuelo comercial de un MD-11 de pasajeros se realizó en 2014 con KLM. Algunos sobreviven como cargueros, aviones de pruebas o incluso como cisternas contra incendios. Pero la mayoría descansan bajo el sol del desierto, alineados en filas interminables en cementerios de aviones como el de Mojave. Sus fuselajes descoloridos recuerdan una época en que la aviación apostaba por soluciones audaces. Y, sin embargo, los pilotos que los volaron siguen hablando de ellos con un cariño especial. El L-1011 era el avión más suave que piloté en mi vida, confesó un capitán retirado. Tenían algo de alma, una personalidad que las aeronaves modernas, más eficientes pero impersonales, no siempre transmiten. La era de los trirreactores fue breve en la historia de la aviación, apenas 4 décadas. Pero dejó una lección que aún resuena: lo que hoy parece indispensable, mañana puede volverse innecesario. Porque la aviación es un espejo de la innovación humana. Siempre en movimiento, siempre reinventándose. ¿Podrían volver los aviones de 3 motores? Muy poco probable. Mientras 2 turbinas gigantes sigan ofreciendo seguridad, potencia y economía, no hay espacio para una tercera. Pero ver uno de esos fuselajes con el motor en la cola todavía provoca admiración. Es mirar a una época en la que los ingenieros soñaban con soluciones valientes, y durante un tiempo, hicieron volar sus sueños. Si esta historia te ha sorprendido, espera a descubrir la siguiente. Un capítulo donde la aviación vuelve a demostrarnos que el futuro siempre llega antes de lo que imaginamos.